Amigos, sean bienvenidos a esta sección de Derecho para ti, que ya estaba bastante abandonada. Nos tomamos casi un mes de descanso, estuvimos fuera un buen tiempo, pero ya estamos aquí llenos de energía para continuar con las noticias más relevantes del país. Así que comencemos. Salvador Cienfuegos Cepeda, nuestro ex secretario de Defensa de la Nación, se vio involucrado hace un par de meses en un escándalo, fue el protagonista de esto, pues había sido detenido en un aeropuerto en Los Ángeles. Se disponía a emprender un viaje de turismo con su familia, con la sorpresa de que tenía una orden de detención en los Estados Unidos. Tenía un procedimiento iniciado por la DEA con acusaciones directas respecto a vínculos con el narcotráfico y narcotráfico. ¿De qué se trató todo esto? Hace un par de meses te di la nota y te comenté que había vínculos con el H9, si no mal recuerdo, y yo te había comentado que esto era una cuestión que ponía en jaque al país, porque él, siendo la cabeza de una institución que se encarga de velar por la seguridad nacional y que obviamente no había actuado pues solo, y que sus generales abajo y todos los demás rangos hasta la tropa podían estar involucrados, y que con el paso del tiempo, por la naturaleza de la vida militar, podrían estar en ahora un mejor puesto, incluyendo tal vez al secretario de la Defensa actual. Pues resulta que esta semana la Fiscalía General de la República señaló que no va a ejercitar acción penal en contra del exsecretario, en virtud de que no tiene los elementos de prueba suficientes para poder llevarlo a un juicio. Y la verdad es que desde mi punto de vista esto es algo que no está bien. Y te voy a decir por qué. Quedaba en duda realmente si era inocente o no. Y yo no te puedo decir si es inocente o no, pero lo que sí te tengo que decir es que eso se determina en un juicio. Cuando la Fiscalía determinó no ejercitar la acción penal, ni siquiera vamos a tener ese juicio, porque había un expediente que, déjame decirte, que también por orden presidencial se hizo público, pues en la mañana del viernes el presidente Andrés Manuel le dio la orden al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que publicara el expediente que la DEA nos había entregado, como parte en el marco de un tratado internacional de cooperación de seguridad. En México es cierto que existe la transparencia, y de eso se encarga el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Y hay reglas, y una de estas reglas cuando se trata en materia judicial es que tienen que ser expedientes que ya terminaron, que ya no tienen ningún recurso pendiente, es decir, que la sentencia ya está firme. Y pues aquí no hay ninguna sentencia, en realidad no hubo juicio, como te comento. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un comunicado mediante redes sociales y señaló estar decepcionado del trato que le había dado la justicia mexicana a el exsecretario de la Defensa, y que no conforme con esto hayan hecho público el expediente les dejaba una gran decepción. ¿Por qué? Porque, como te comenté, hay un tratado internacional que nos apoyamos ambos países para mantener la seguridad de ambos, y esto es violatorio de este país. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que Estados Unidos denuncie este tratado ante la instancia internacional correspondiente y el tratado pues deje de existir. Es una pena, pero bueno, aún queda esto no ha terminado. El exsecretario de Defensa todavía puede enfrentar un procedimiento judicial, pero ante instancias judiciales de los Estados Unidos de América. Pero a ver, vamos a pensar con lógica. ¿Vas a ir tú en caso de que estés? Yo creo que si vas es porque no eres culpable de nada o porque no tienes mucha inteligencia. Por otra parte, en otra de las ocurrencias del inquilino de Palacio Nacional, esta semana señaló que organismos constitucionalmente autónomos como son el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que te comentaba en la noticia anterior, nos cuestan mucho dinero. Y a ver, siendo sinceros, sí nos cuestan dinero, pero también nos cuesta mucho dinero la oficina de la presidencia, la oficina de la presidencia para el béisbol, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo. Todas las instituciones que hay en el país cuestan dinero. Podría estar toda la tarde aquí contándote instituciones y todas nos van a costar, pero es que todas existen para algo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es parte de una de las joyas que dejó el anterior presidente, Enrique Peña Nieto, con la reforma en materia de telecomunicaciones. Y parece ser que los mexicanos tenemos memoria muy corta, porque, bueno, yo recuerdo cuando era niño que cuando tenías un celular era casi prohibido marcar, porque el minuto o fracción te costaba 4 pesos. Y estamos hablando de 4 pesos de hace
10, 12 años. Que si hacemos una comparación con el tipo de intercambio dólar-peso, seguramente ya estaría muy cerca del dólar, por lo que era muy cara la telefonía. Gracias a este instituto se mantienen reglas claras para que no existan actividades monopólicas y que también en conjunto con la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, ven que mercados no estén acaparados por personas para que de la competencia los mexicanos sean los que salgan mejor librados. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información también es muy útil. ¿Por qué es útil? Es una directriz que marca que existe un gobierno democrático. Si tú cuentas con un gobierno transparente, puedes exigirle la rendición de cuentas. ¿A qué me refiero? Te lo voy a poner con un ejemplo a ver si te acuerdas. En el 2014, Enrique Peña Nieto estuvo involucrado en un escándalo político, pues había licitado que iba a ir de Querétaro a la Ciudad de México y se lo había adjudicado a una empresa denominada China Railways Company y en consorcio con otra empresa mexicana, que curiosamente había construido la casa de su entonces esposa, Angélica Rivera, la llamada Casa Blanca. Y yo recuerdo que Carmen Aristegui hizo una nota donde incluso, si no mal recuerdo, ganó un premio al periodismo. Y ese premio al periodismo, esa investigación fue gracias al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, porque gracias a esta institución se le exigió a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también al Registro Público de la Propiedad que entregaran información para poder esclarecer el asunto. Y gracias a este documental, ese tren se cayó porque según estaba el panorama político desfavorable para llevarlo a cabo. Por otra parte, además, déjame decirte que a México le está gustando violar tratados. Sí, ahora se trata, o más bien, esta semana se trató del Tratado de Libre Comercio TEMEC en México y USMCA en Estados Unidos. El Telecán 2, pues. ¿Por qué? Porque, comenté, el presidente quiere desaparecer los organismos constitucionalmente autónomos. Es una violación al Tratado de Libre Comercio. En el capítulo de inversión y en el capítulo de telecomunicaciones hay disposiciones expresas donde tienes que contar con un órgano regulador autónomo del gobierno para que garantice libre competencia. Si eliminamos al IFT, estamos faltando al Telecán, al TEMEC. Y por otra parte, las energías renovables, las energías limpias. Hay un capítulo específico en ese tratado que habla de esto. Estados Unidos ha visto vulneradas sus inversiones. Vas a decirme, pero Estados Unidos no está invirtiendo directamente aquí en México, y mucho menos en energía renovable. Sí y no, porque como ya lo dije, no es directamente, la inversión es indirectamente. Pues empresas americanas y de otras nacionalidades han solicitado financiamiento a bancos americanos, porque la cosa funciona así. Imagínate que tú tienes un negocio. Vamos a decir que tienes un negocio de paletas. ¿Te parece bien? Como eres muy grande, tienes muchas probabilidades de hacer paletas, ya hiciste números y ¿qué crees? Te están pidiendo 200,000 paletas. Y tú dices, la puedo entregar a $1 cada una. Y otros competidores la entregaron a 2, a 3. Entonces, como tú tienes el precio más competitivo por tu tecnología y por la experiencia que tienes en este ramo, ya que tienes ese contrato, obviamente vas a necesitar materiales, vas a necesitar infraestructura, vas a necesitar hacer una inversión muy grande. ¿Qué es lo que te conviene? Solicitar financiamiento que sea muy barato. Uno de los financiamientos más baratos es el de Estados Unidos. Si tú comparas los créditos que cuestan aquí en México, en verdad, son carísimos, carísimos. Y te voy a poner una prueba. ¿Tienes una tarjeta de crédito? Hay algo que se llama costo anual total. Ese costo anual total consiste en que si tú dejas de pagar por un año tu tarjeta, tienes que pagar una cantidad en porcentaje de lo que debes. Por ejemplo, si debes 10,000 pesos y lo dejaste de pagar un año, en México, la peor tarjeta te cobraría 22,000 pesos al final del año por intereses. 12,000 pesos de puros intereses. Considera que el financiamiento te cuesta 2 veces lo que vas a llevar a cabo. Y en Estados Unidos las tarjetas llegan a ser hasta el 20% después de un año de no pagar. Entonces, en lugar de pagar 22,000 acá, terminarías pagando en Estados Unidos 12,000 pesos sobre el mismo monto que pediste, 10,000 pesos. Por eso solicitaron financiamiento en bancos americanos. Una serie de secretarios de Estado de Estados Unidos emitieron una carta enviada a la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier. Sí, esa señora que estudió lenguas, porque para ser economista y llevar la economía de un país hay que estudiar lenguas. Y este procedimiento se llama conciliación. Van a empezar una conciliación e incluso esto puede llegar hasta el arbitraje de inversión, que es persona-estado. No nos va a ir nada bien, eso te lo puedo asegurar, porque si me preguntas cuál es mi opinión,
Estados Unidos las tiene de ganar. Las tiene de ganar porque tenemos un tratado que se firmó y que entró en vigencia con esta administración y las reglas del juego han cambiado bastante. ¿Por qué cambiaron? No sé si estés enterado, pero hay dos acontecimientos muy importantes. El primero es la emisión de la política energética de la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía quería sobreponer los precios más bajos de la electricidad sobre los más confiables. Pero esto está muy amañado. ¿Por qué? Mira, como actualmente como funciona el sistema eléctrico nacional, es como un mercado de valores. Hay personas que ponen una oferta de megawatts a un precio, que es lo que ofrecen. Y otras personas ponen ofertas de compra de megawatts a un precio también. Y conforme van pasando, se van empatando y va entrando a despacho. Obviamente las personas que están dentro de este mercado van a buscar los precios más baratos para poder tener márgenes de ganancia más altos. ¿Y de quién crees que es el precio más bajo? De las energías limpias. Energías que la Comisión Federal de Electricidad no tiene. Tiene algunas hidroeléctricas e incluso una central nuclear, pero no son los precios más baratos, créeme. ¿Qué es lo que dijeron? Vamos a hacerlo entonces por confiabilidad. Es importante mencionar que las energías eólicas y fotovoltaicas crean una intermitencia. No puedes prenderlas y apagarlas, pues estás a expensas de cómo funcione, tanto el aire como el sol. Esto genera una intermitencia y un desbalance en el sistema eléctrico nacional. Emitieron esta política para que ahora entraran en despacho siempre las centrales eléctricas de CFE, incluso cuando fueran carboeléctricas o que tuvieran como insumo principal un hidrocarburo. Esto ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a algunos tribunales colegiados de circuito y los tribunales le han dado la razón a las energías limpias. Pues esto se trata de prácticas monopólicas y además están saltándose un procedimiento de mejora regulatoria que, si quieres, después te explico. El acontecimiento número 2 se dio hace un par de semanas, donde hubo un apagón en varias partes del país. Sí, el 78% del sistema eléctrico nacional dejó de funcionar. Es decir, casi 8 de cada 10 personas que tienen electricidad en sus hogares dejaron de recibir electricidad. ¿Por qué? Bueno, la CFE dice que es por el desbalance, le están echando la culpa a las energías limpias. Pero México en realidad no tiene tantas energías limpias como creen. Su generación de electricidad es apenas del 22%. Es muy poquito. Tiene que cumplir al 2030 con el 50% de sus energías limpias. Y al 2024 con el 28, si no mal recuerdo, de acuerdo a la Ley de Transición Energética. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Más inversión en infraestructura. CFE últimamente solamente está buscando quitar negocios a los privados que están siendo competitivos y no se ha puesto a hacer su tarea en invertirle a la transmisión y distribución de la electricidad. Esto pone en riesgo el Tratado de Libre Comercio, al grado de que incluso puede salirse. Nosotros vamos a terminar pagando los daños, te digo, en arbitraje de inversión, o se puede salir de Estados Unidos del tratado y pues otra vez no va a haber libre comercio, va a haber aranceles, tarifas de importación, etcétera, etcétera. Y es que es bien importante señalarte esto porque Joe Biden de manera abierta ha dicho que estamos en una crisis ambiental. Tiene una agenda ambiental muy fuerte. Él quiere hacer inversiones, quiere hacer una convención internacional donde existan instrumentos vinculatorios que si un país no cumple con sus emisiones a la atmósfera sea sancionado. Y esto nadie lo ha planteado. Esto te habla de cuán rígido es él en este tema. Habrá que esperar cómo se va a dar la sucesión presidencial en unos días y ver que no haya protestas como la semana pasada. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí. Espero que el video te haya gustado. Si te gustó, déjanos un like, coméntanos qué te parece, qué noticia crees que nos faltó. Te voy a dejar mis redes sociales por aquí, o por acá, por donde haya espacio, para que nos vayas a seguir. Por cierto, te recomiendo que te des una vuelta por TikTok. Estamos subiendo mucho contenido todos los días. Espero que te guste. Esto fue Derecho para ti y quédate con nosotros.